Epitelio cuarta parte, glándulas. Dentro de las características de los tejidos epiteliales se presenta una muy particular que es la capacidad de secreción. Cuando se define el término glándula se considera el cúmulo de células epiteliales con función de secreción o simplemente una célula epitelial con función secretora. Los epitelios secretores se clasifican en dos grandes familias, glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas se caracterizan por liberar o expulsar el producto de secreción sobre una superficie externa o interna que da hacia la luz de un conducto. Las glándulas endocrinas, a su vez, se caracterizan por liberar el producto de secreción hacia el torrente sanguíneo. A este producto de secreción se le denomina hormona. De manera que en estos esquemas podemos observar que la secreción de la glándula exocrina da hacia la luz de un conducto y de ahí hacia una superficie externa. En tanto cuanto que la glándula endocrina, su secreción denominada hormona, se dirige a través del tejido conectivo y de allí hacia los vasos sanguíneos que a través de la sangre harán que sea transportada hacia otros tejidos periféricos. Dentro de la secreción endocrina es importante tener en cuenta lo que denominamos señalización paracrina y señalización autocrina. Cuando denominamos señalización paracrina, la hormona va a viajar a través del tejido conectivo y contactará a unas células que estén adyacentes a ellas e incluso células epiteliales que estén también adyacentes a la célula productora de la secreción. Mientras que en el mecanismo de señalización autocrino, la hormona es producida por la célula quien también es la misma célula efectora, es decir, la secreción es enviada por la célula hacia receptores que están dentro de su misma membrana plasmática o a nivel intracelular para ejercer la cascada de señalización correspondiente. Cuando se tiene en cuenta el origen de las diferentes glándulas endocrinas o exocrinas, se parte de la premisa que las glándulas pueden provenir tanto de la capa embrionaria llamada ectodermo como de la llamada endodermo, pero también del mesodermo, que se asocia a un tejido conectivo llamado el mesénquima. Desde el punto de vista de origen desde el ectodermo o el endodermo, ese epitelio que origina la glándula va a presentar una profundización a través del tejido conectivo subyacente. Posteriormente va a formar la glándula endocrina o exocrina dependiendo de las señales que reciban esas células que se profundizaron. En el caso del tejido exocrino, la porción denominada secretora o adenómero va a quedar ligada al epitelio que la originó a través de un conducto, en tanto cuanto que a nivel endocrino se formará un tejido epitelioide. Las células que originan la glándula quedan profundas en el tejido conectivo, pero se separan de el epitelio que origina, haciendo que el conducto desaparezca. Ese tejido epitelioide posteriormente va a ser fuertemente vascularizado en el tejido conectivo y tiene sentido dado que estas células van a ser productoras de hormonas que van a requerir que su depósito tenga lecho vascular para poder ser transportadas posteriormente. Aquí de la misma manera vemos origen de glándulas, sin embargo aquí cabe resaltar la presencia de epitelios secretores. Entonces en las primeras imágenes vemos como algunas células epiteliales no se profundizan sino quedan en la superficie epitelial, pero captan o desarrollan la función secretora. En ese caso tenemos el ejemplo de las células caliciformes o de las
glándulas multicelulares pero epiteliales, intraepiteliales también las denominan. Y en los otros eventos tenemos ya lo que habíamos comentado previamente, que es el origen de una glándula exocrina desde el punto de vista de profundización de las células que harán parte del adenómero y la ligadura de esas células del adenómero hacia un conducto que las hará comunicarse con el epitelio que las origina. Y en el caso endocrino, la formación de tejidos epitelioides en la profundidad del tejido conectivo con una amplia vascularización asociada. Como lo mencionamos entonces, cualquier hoja del embrión puede originar glándulas, tanto el ectodermo como el mesodermo como el endodermo. Las glándulas tanto exocrinas como endocrinas tienen nombres que con el paso del estudio se irán memorizando e interiorizando. El ectodermo puede originar glándulas como las sudoríparas, las sebáceas, las glándulas salivales, las glándulas mamarias y la médula suprarrenal. El ectodermo originará glándulas como las uterinas, la corteza suprarrenal, el cuerpo lúteo, formado por teca y granulosa a nivel ovárico, la próstata y las vesículas seminales. El endodermo originará glándulas que se asocian al sistema digestivo y al árbol traqueobronquial, como las glándulas esofágicas, las glándulas gástricas, las glándulas intestinales, el páncreas, el hígado, las glándulas a nivel traqueal y bronquial. El proceso de secreción es aquel en el cual la célula epitelial sintetiza en su citoplasma y en sus organelos una sustancia la cual es almacenada en vesículas de transporte y es expulsada al exterior mediante el proceso de exocitosis, proceso que requiere cantidades de energía. Las células no epiteliales, como fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, también son células que secretan y producen componentes de la denominada matriz extracelular. Es decir, que la función de secreción no es exclusiva de las células epiteliales, sino de otras células también. Esta secreción va a ir directamente al espacio extracelular y dependiendo de si es una glándula exocrina o endocrina tendrá destino esa secreción. En el caso exocrino, hacia la luz del adenómero y posteriormente a la luz del conducto, y en el caso endocrino hacia el tejido conectivo y de ahí a los vasos sanguíneos a través del endotelio vascular. En el caso de las glándulas exocrinas es importante tener en cuenta la exocitosis desde el mecanismo constitutivo y el mecanismo regulado. En el caso de la secreción constitutiva se tiene que todas las células presentan una secreción de manera continuada. El material sintetizado se libera del Golgi en vesículas sin requerir de un proceso de señalización. Es constante este flujo de egreso de moléculas. Mientras que en el mecanismo de secreción regulado, el Golgi sintetizará y empaquetará en vesículas el producto a secretar solo bajo un estímulo específico o una señal específica. El producto de secreción que queda en las vesículas solamente se vaciará al espacio extracelular bajo una señal. Aquí tenemos entonces el diagrama de la secreción constitutiva, que es de manera continuada, y el de la secreción regulada, que se da en tanto cuanto la unión de un receptor y un ligando desencadenen que las vesículas sean llevadas hacia la membrana y posteriormente exocitadas. Aquí tenemos dos fotografías de microscopía óptica y electrónica de transmisión. En el de la microscopía óptica con una tinción de azul metileno vemos algunos adenómeros acinares de una glándula exocrina en los cuales podemos observar los gránulos de secreción que se almacenan en el citoplasma para ser expulsados bien sea por vía constitutiva o por vía regulada. En esta microscopía electrónica de transmisión entonces también observamos cómo a nivel citoplasmático se pueden almacenar los
productos de secreción que serán expulsados ya sea por vía constitutiva o por vía regulada. Cuando hablamos de mecanismos de secreción, se tienen en cuenta cómo los mecanismos a través de los cuales la célula secretora envía ese producto de secreción al espacio extracelular, bien sea de manera constitutiva o de manera regulada, que son las vías de secreción. Tenemos tres tipos de mecanismos de secreción: el que denominamos merocrino, el que denominamos apocrino y el que denominamos holocrino. En el mecanismo de secreción merocrino se libera al espacio extracelular únicamente el producto de secreción sin perder sustancia celular ni membrana. A nivel apocrino se secreta parte del citoplasma apical de esa célula epitelial junto con el producto de secreción y membrana plasmática. Ese mecanismo es exclusivo de la glándula mamaria. Y en el mecanismo de secreción holocrino tenemos que la pérdida de la célula es completa dado que hay una muerte celular por apoptosis. Este mecanismo es exclusivo de las glándulas sebáceas. Aquí podemos ver entonces un esquema de el tipo de secreción merocrino, apocrino y holocrino. En el caso merocrino se expulsa la secreción sin pérdida de sustancia celular. En el mecanismo apocrino hay expulsión de la secreción junto con citoplasma apical y membrana celular apical, y en el caso holocrino está la expulsión de una célula apoptótica. ¿Cómo se clasifican las glándulas exocrinas desde el punto de vista morfológico? Se clasifican de acuerdo al número de células que las componen. Las denominadas glándulas unicelulares presentan una única célula que secreta. El único ejemplo en el cuerpo humano de célula secretora única es la célula caliciforme, que se encuentra en mucosas como la del tubo digestivo y de la vía aérea. Ellas secretan mucina, que es un agregado de glucoproteínas, que al captar el agua se convierten en el llamado moco epitelial. Ellas presentan liberación merocrina, es decir, que solo se expulsa el producto de secreción. Partamos aquí de el gráfico del esquema donde vemos dos células caliciformes. El nombre caliciforme viene de su parecido con una copa, un cáliz, en el cual tenemos un borde mucho más ensanchado que la base, y hacia la parte apical de esa célula se encuentra la mucina en vesículas de transporte que son expulsadas de manera constitutiva o regulada hacia la luz epitelial. Esa mucina, al entrar en contacto con el agua, va a originar el moco. Pasemos entonces a la microscopía electrónica de transmisión. Aquí vemos un epitelio con abundantes microvellosidades y adicionalmente vemos que una de estas células tiene mucina en su interior, es decir, es una célula caliciforme. Aquí tenemos un preparado con una técnica especial y adicionalmente con PAS, ácido periódico de Schiff. Vemos entonces cómo aisladamente hay dos células epiteliales de tipo célula caliciforme y una que no se ve muy bien. El PAS, por captar complejos de polisacáridos, se une a la mucina y la hace teñir en el típico color fucsia o rojo intenso. Vemos también cómo los cilios en este epitelio pseudoestratificado se encuentran movilizando el moco en toda la superficie, por lo que también el PAS es captado ahí a nivel de la superficie epitelial. En preparados de rutina, hematoxilina y auxina, la mucina no capta ninguno de los colorantes, por lo cual se ve transparente. Ocasionalmente capta un poco la eosina, por lo cual se puede tornar con un ligero rosado
ese componente de la célula caliciforme. Las glándulas multicelulares sería la otra clasificación de las glándulas exocrinas morfológicamente hablando. Se caracterizan por tener más de una célula secretora, pero se encuentran contiguas esas dos células, de manera continua se están uniendo unas con otras, haciendo ya entonces pensar en el concepto de epitelio secretor. Tenemos glándulas que también llamamos superficies secretoras, es decir, que viendo el epitelio se ven varias unidades glandulares continuas. Y tenemos el concepto de glándula intraepitelial, donde hay pequeños acumulados de células, suelen ser entre 2, 3 hasta 5, pero son escasos números de células que tienen función secretora, función glandular, y los encontramos en epitelios como el de las glándulas de la uretra, llamadas glándulas de Littré, y el resto de glándulas multicelulares pues van a presentar la constitución denominadas adenómeros, que son cúmulos de células epiteliales con una forma precisa que tienen una función de secreción exocrina. En el caso de los adenómeros, ellos secretan hacia una superficie que va a un sistema de conductos y de ahí hacia la superficie del epitelio. Entonces aquí vemos un ejemplo en una tinción especial y con PAS de una superficie secretora. Entonces vemos que hay un gran cúmulo de células que producen mucina, pero están contiguas, una al lado de la otra, de manera continua. Eso es lo que le da el nombre de superficie secretora. Aquí vemos un ejemplo de glándulas intraepiteliales, el ejemplo de las glándulas de Littré uretrales. Vemos que hay acúmulos de 2 o hasta 5 células, pero no más de ahí. No podemos hablar de una superficie secretora. ¿Por qué? Porque no todo el epitelio es secretor, sino solamente un par de células que están incluidas en ese epitelio. Vemos cómo entonces en PAS se tiñe la mucina, pero en HIE no. Aquí vemos que a pesar que estas células producen mucina, el HIE no hace que capte ninguna de las dos coloraciones. Ahora, si nosotros pensamos desde la multicelularidad en las glándulas, hay unos ítems o unas características a tener en cuenta a la hora de clasificar una glándula multicelular. Son 4 ítems. El primero tiene que ver con el sistema de conductos. En este caso, los conductos pueden ser uno o varios, o uno que se ramifique. En ese sentido, cuando hay un solo conducto que no tiene ningún tipo de ramificación, se llaman glándulas simples. Cuando el conducto se ramifica o hay varios conductos principales, se llaman glándulas compuestas. El segundo ítem tiene que ver con la clasificación según la forma o configuración de los adenómeros. En ese caso tenemos 3 tipos, o la combinación de ellos. Tubulares, cuando la luz es de diámetro constante a lo largo del adenómero, también son alargados esos adenómeros. Alveolares, cuando tiene una forma sacular o alveolar y esa luz en esa forma de saco o alveolo es amplia. Acinares, también tenemos la forma sacular, pero en esta ocasión la luz es muchísimo más estrecha que en el caso alveolar. El tercer ítem es clasificar según el número de adenómeros. En ese sentido, tenemos cuando hay un solo adenómero, la glándula es simple, y cuando hay 2 o más adenómeros, la glándula es ramificada. Tenemos acá entonces varios ejemplos. Una glándula tubular simple, varias glándulas tubulares simples. Por ejemplo, aquí ya no hablamos de simple, sino de ramificada. Aquí también hay solo adenómero tubular, tubular simple, un adenómero acinar pero único, acinar simple, varios acinos, sería simple desde el punto de vista del conducto pero ramificada desde el punto de vista de los adenómeros. Aquí
ramificada por todo el número de adenómeros que tiene, al igual que las otras dos. En cuanto a conductos hay que ser un poco más cuidadoso. Simple cuando tenemos un solo conducto, como en estos tres casos iniciales, cuarto y quinto de la misma manera. Y compuesto cuando el conducto principal se ramifica o hay varios conductos de por medio. De manera que las combinaciones tienen que ser muy precisas a la hora de clasificar morfológicamente una glándula exocrina teniendo en cuenta estos ítems. El último ítem tiene que ver con el tipo de secreción que tiene la glándula exocrina. Hay dos tipos de secreción o la mezcla de las dos. Mucosas cuando secretan mucina, es decir, van a secretar algo que con el contacto con el agua se volverá moco. Las serosas cuya secreción suele ser proteínas de tipo enzimático. Y las mixtas en lo cual tendremos tanto adenómeros mucosos como adenómeros serosos. Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro ítems, nosotros clasificamos las glándulas a través de la observación microscópica. Cuando tenemos entonces la constitución de una glándula exocrina, debemos tener en cuenta la observación de los adenómeros y el sistema de conductos. El sistema de conductos está clasificado por tener epitelios de tipo cúbico simple, cilíndrico simple o sus respectivos estratificados. Estas células de los conductos suelen tener una avidez por la eosina en el citoplasma, de manera que las podemos ver rosadas en los preparados. Cuando estamos hablando ya del sistema de adenómeros, debemos fijarnos de todas aquellas unidades que están cercanas a los conductos o lejanas de ellos y tener en cuenta y precisar cuál es el colorante que prima en cada uno de los adenómeros. Podemos tener el caso seroso, en el cual los adenómeros captarán la hematoxilina con mucha mayor avidez que la eosina, y tendremos los adenómeros serosos, en los cuales la eosina captará tenuemente, dando la impresión de que se ve transparente el adenómero. De acuerdo a la forma, pues tendremos acinares y tubulares en esta glándula, por lo cual queda nomenclada como una glándula exocrina tubuloacinar compuesta por tener varios conductos que llegarán a un conducto principal, ramificada por tener grandes cantidades de adenómeros y serosa y mucosa al tiempo, es decir, mixta. Glándula exocrina tubuloacinar compuesta y ramificada mixta. Aquí tenemos un cuadro de aumento de la glándula de la izquierda. Aquí podemos ver con muchísimo más cercanía un conducto con un epitelio cúbico simple, pero es cúbico alto porque las células son más altas que anchas, pero el núcleo es central, lo que nos hace intuir que es un epitelio cúbico. Tenemos algunos adenómeros de tipo seroso y acinares. ¿Por qué? Porque son formas saculares con luces pequeñas o poco perceptibles. Pero también tenemos en esta zona unos adenómeros de tipo acinar, pero mucosos, como este, y mixtos. Este artificio que se observa aquí se llama la medialuna serosa. Eso es cuando se prepara que aparece. Cuando le ponen formol, se hace toda la preparación de la muestra y la coloración, se puede observar que la parte serosa origina una forma de media luna, que llama la media luna serosa. Miren que la luz es pequeña en las diferentes unidades y por eso hablamos aquí de acinos. Esta es la glándula parótida como ejemplo. Entonces tenemos una unidad de dos conductos en esta precisa imagen, pero cuando uno mira la glándula en todo su través, pues ve muchísimos conductos. Vemos que tiene unos acinos de tipo seroso, acino por ser bolsa con luz pequeña, una forma sacular con luz pequeña, y seroso porque es la hematoxilina quien capta con mayor avidez en los adenómeros. Tenemos entonces que la parótida es una glándula exocrina acinar compuesta ramificada serosa.
Aquí tenemos un ejemplo de una glándula sublingual, salival sublingual, y tenemos entonces que hay adenómeros mucosos, como estos que se señalan, y adenómeros serosos, como otros que hay por ahí. Sin embargo, prima aquí lo mucoso. Vemos unidades acinares, alveolares y tubulares, por lo cual la glándula queda nomenclada como una glándula exocrina túbulo-alveolo-acinar o túbulo-acino-alveolar compuesta ramificada mixta, con un predominio mucoso en este caso. Aquí tenemos el páncreas exocrino como ejemplo, que es una glándula exocrina acinar, aquí vemos que son solo unidades acinares, compuesta y ramificada serosa, porque todos los adenómeros son serosos, captan la hematoxilina más abundantemente que la eosina. Cuando nosotros hablamos de configuración histológica de una glándula exocrina, hace referencia a cómo se observa a nivel microscópico en ciertas porciones. Hablamos entonces del parénquima, teniendo en cuenta dónde está la zona epitelial secretora y la zona de conductos. Y hablamos del estroma de la glándula cuando hacemos referencia al tejido conectivo que sostiene a esa glándula. Por lo tanto, toda glándula tiene una cobertura de tejido conectivo que sostiene al parénquima. Desde esa cápsula van a emitirse unos tabiques de tejido conectivo hacia el interior de la glándula, dividiendo esa glándula en los que denominamos lóbulos o lobulillos. Cada vez se van haciendo más delgados los tabiques, haciendo aparecer esos lobulillos. Dentro de esos tabiques de tejido conectivo encontraremos vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, que desde la cápsula permean a los adenómeros, hasta llegar a ellos y asociarse íntimamente con ellos. El conducto principal entonces se va a dividir, en el caso de las glándulas que llamamos compuestas, haciendo que aparezcan conductos en los lobulillos y en los lóbulos hasta llegar a la zona de los adenómeros. Entonces aquí tenemos como ejemplo una glándula exocrina. Quiero que miren esta zona que es tejido conectivo llamado la cápsula. La cápsula emite los que llamamos tabiques o septos. Y miren cómo esos septos van fragmentando la glándula en algunos fragmentos del parénquima. El parénquima encontraremos entonces los conductos y los adenómeros. Va a haber a través de sus tabiques tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos como nervios que van a encargarse de llegar al parénquima, y a esto hace referencia al término lóbulo y lobulillo. Entonces, cuando desde la cápsula se emite un tabique, se forman unas grandes unidades que se llaman lóbulos. Y después en esas grandes unidades también el tejido conectivo manda más septos o tabiques y va dividiendo en pequeñas porciones al lóbulo, lo que denominamos lobulillos. Los tabiques entre lobulillos se llaman interlobulillares. Esta glándula, por ejemplo, sería una glándula exocrina de tipo seroso. Lo que no podemos catalogar aquí es si es acinar o tubular o alveolar, dado que estamos a un aumento pequeño y no podemos ver los adenómeros. Lo que sí podemos ver es la gran cantidad de conductos, lo que nos haría pensar que esta glándula es compuesta ramificada serosa, pero no podemos catalogar el tipo de adenómero. ¿Cómo se regula la secreción exocrina? Entonces, usualmente lo podemos hacer a través del estímulo del sistema nervioso autónomo, es decir, que no controla nuestra voluntad la secreción. Las hormonas, es decir, el sistema endocrino puede controlar al sistema exocrino, y la conjunción de los dos son la forma en que secretan las glándulas de tipo exocrino. Cuando hablamos de glándulas endocrinas debemos pensar entonces en hormonas.
y tejidos que secretan hormonas. Las glándulas exocrinas entonces endocrinas, sirven para establecer comunicación entre diferentes tejidos con el fin de coordinar las funciones. Esa comunicación intercelular se da entonces a través de unos mensajeros químicos o moléculas señalizadoras denominadas hormonas. Y esas hormonas tienen unas diferentes características desde el punto de vista químico. Unas son fuentes de aminoácidos, es decir, son sintetizadas desde aminoácidos, formando lo que llamamos péptidos, proteínas, es más, algunos aminoácidos per se son hormonas. Y también tenemos hormonas de tipo lípido, como las hormonas esteroideas, derivados de ácidos grasos. Hay otro tipo de moléculas que pueden provenir de aminoácidos o de nucleótidos o gases, como en el caso de las catecolaminas, por ejemplo, que vienen de aminoácidos, o gases como el óxido nítrico, o algunos nucleótidos modificados como el GMP cíclico o el AMP cíclico, que son moléculas señalizadoras por excelencia. Estas moléculas de señal actúan sobre células que se llama la célula blanco. Entonces hay una célula productora, que la llamamos la célula secretora, y una célula que va a recibir esa hormona, ese producto señal, que llamamos la target cell o célula diana o célula blanco en español. Una vez que es expulsada la secreción hormonal desde la célula secretora, ella debe llegar a un receptor para ejercer una cascada de señales. Ese receptor lo podemos encontrar a nivel de la membrana plasmática o lo podemos encontrar a nivel del citoplasma. En este caso, eso es dependiendo del tipo de hormona que se sintetizó. Las de tipo proteico peptídico suelen estar en la membrana celular y las de tipo lipídico suelen estar a nivel del citoplasma o el núcleo de los receptores. Entonces esa hormona se sintetiza en el tejido endocrino, es llevada al torrente sanguíneo y tiene efecto a distancia en otras células llamadas las células blanco. Ya habíamos comentado que durante el desarrollo del tejido endocrino se presenta la formación de un tejido epitelioide con sus características, que es ampliamente permeado por vasos sanguíneos desde el tejido conectivo, haciendo que esté muy bien irrigada y drenada la zona con vasos de tipo arterial y venoso que aseguren que la secreción de la hormona llegue a su destino final, que es la sangre. Las glándulas endocrinas son la hipófisis o pituitaria, que produce hormonas tróficas, la pineal, que produce la hormona llamada melatonina, la glándula tiroides, que produce las hormonas tiroideas T1, T2, T3, T4, de esas la T3 y la T4 tienen efecto biológico, se llaman a su vez triyodotironina y tetrayodotironina tiroxina. La glándula paratiroides, que produce la hormona paratiroidea o PTH, el páncreas endocrino, que produce una gran cantidad de hormonas, dentro de las cuales podríamos mencionar la insulina, el glucagón, la somatostatina, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido intestinal gástrico, entre otras. Las glándulas suprarrenales, que tienen dos zonas, una llamada la corteza suprarrenal y la otra la médula suprarrenal. La corteza produce los llamados corticoides, dentro de los cuales están los mineralocorticoides, cuyo principal representante es la aldosterona, y los glucocorticoides, cuyos representantes más importantes son el cortisol y la hidrocortisona. Y la médula suprarrenal produce las llamadas catecolaminas, que son principalmente la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Los ovarios y los testículos, es decir, las gónadas,
también producen hormonas, entre ellas los andrógenos y los estrógenos. Priman en ellas la producción de estrógenos y en ellos la producción de andrógenos. Y hay unas células denominadas el sistema endocrino difuso, en la cual la producción de hormonas se presenta a nivel del tubo digestivo y de la vía aérea. Histológicamente entonces tenemos la carencia del sistema de conductos. Ya mencionamos que el parénquima está formado por un tejido epitelioide que está ampliamente vascularizado. Dentro de las glándulas endocrinas mencionamos una serie de hormonas y que tenían una constitución química. Entonces tenemos glándulas que secretan polipéptidos, es decir, cuya base es aminoácidos. En esas células, ¿qué será importante? El retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi que estén bien desarrollados para secretar eso en vesículas de transporte que después serán exocitadas hacia la sangre. En ese caso tenemos como ejemplos las células alfa y beta del páncreas, que producen hormonas como el glucagón y la insulina respectivamente. En la hipófisis tendremos células como las somatotrofas, que producen la hormona de crecimiento o somatotrofina, de ahí viene su nombre también. Las tirotrofas, que producen la hormona estimulante de tiroides llamada TSH. Las células gonadotrofas, que producen las gonadotrofinas, hormona estimulante de folículos y hormona luteinizante, FSH y LH respectivamente. Y las células llamadas corticotrofas, que producirán la adrenocorticotrofina, ACTH. Las células principales en la paratiroides producirán entonces esa PTH o hormona paratiroidea, las células C de la tiroides, que producen la calcitonina, y las células foliculares de la tiroides, que producen la triyodotironina T3 y tetrayodotironina tiroxina T4, que también se conocen globalmente como la hormona tiroidea. En este caso, pues tenemos unas fotografías de microscopio electrónico de transmisión de dos células secretoras de polipéptidos. Entonces tendremos que ese núcleo está en intensa actividad. Vemos como hay una eucromatina predominantemente. Se sintetizarán grandes cantidades de ARN mensajero que irán a ser traducidos a nivel de los ribosomas, y adheridos a esa membrana del retículo rugoso sintetizarán entonces los polipéptidos que quedarán, como lo hemos mencionado, en vesículas de transporte en el citoplasma, que por mecanismo constitutivo o regulado deben ser exocitados. De la misma forma, en la imagen que tenemos al lado derecho se presenta lo mismo. Tenemos entonces una glándula tiroides en este caso. Vemos las células foliculares que contienen en su interior el producto de secreción llamado la triyodotironina y tetrayodotironina, que pasan a algo que llamamos el coloide y de ahí son recaptadas para ser llevadas luego a la sangre. Aquí por eso vemos, por ejemplo, el capilar ahí cercano a las células foliculares. No olviden que por ser glándulas endocrinas deben estar muy vascularizadas. En cuanto a células que secretan lípidos, quien debe estar bien desarrollado es el retículo liso. Como ustedes lo saben, el retículo endoplasmático liso, dentro de sus funciones, tiene la síntesis de lípidos y la síntesis de esteroides, que son un tipo de lípido venido del colesterol. Esos esteroides, como hormona, entonces son secretados en gotas de lípido al citoplasma desde el retículo liso y después expulsados por exocitosis, ya sea constitutivamente o reguladamente. Entonces vemos, por ejemplo, aquí una célula de la médula suprarrenal que secretará catecolaminas, y vean cómo se guardan esas catecolaminas en gotas de lípido. ¿Por qué? Porque son lípidos, no pueden estar como tal mezclados en el citoplasma por su característica de lípido. No se mezclan con el compartimento acuoso del citosol y por lo tanto quedan como gotas de lípido. Bajo estímulo, señal que va a pasar, entonces esos lípidos son direccionados hacia la membrana
plasmática y de ahí expulsados por exocitosis hacia los vasos sanguíneos. El mecanismo de regular la secreción endocrina tiene que ver con un concepto fisiológico llamado el mecanismo de feedback. En ese caso, las células endocrinas van a reaccionar a la concentración de las hormonas que ellas mismas producen o hormonas secretadas por otra glándula endocrina. Es decir, que entre glándulas endocrinas se regulan unas a otras y a eso lo llamamos feedback o retrocontrol. Cuando hablamos de feedback negativo, cuando se inhibe la secreción de la glándula de manera directa o indirecta, es decir, que la misma glándula se regule a sí misma o que otra glándula la regule. Y hablamos de feedback positivo cuando se estimula la secreción de esa glándula de manera directa o indirecta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un mecanismo de feedback positivo o negativo. Entonces, cuando veamos el más significa un feedback positivo, es decir, que se estimula la secreción. Entonces, el hipotálamo estimula, por ejemplo, a la hipófisis. La hipófisis estimula, por ejemplo, a otras glándulas endocrinas que a su vez producirán hormonas para otros tejidos que llamamos blanco o reactivos. Pero cuando hablamos de negativo, ¿qué quiere decir? Que una hormona va a hacer que una glándula produzca menos secreción, disminuya la secreción. Entonces, en este caso, por ejemplo, hormonas producidas por el órgano blanco hacen feedback negativo sobre una glándula productora, como en estos dos casos. La hormona del tejido endocrino blanco hace un control sobre los maestros reguladores, en este caso, por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis. Eso es un concepto que se entiende bien en la histología funcional y en la fisiología propiamente dicha. Con esto acabamos entonces el tema correspondiente a glándulas.